Bien, buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, les damos la más cordial bienvenida a la mesa técnica de discusión de nuestra Facultad de Humanidades y Educación. La Escuela de Educación, con el apoyo de la licenciatura en Educación, mención Educación Especial, presenta el cuarto webinar de formación en temas relacionados a la inclusión educativa. En esta ocasión, con el tema La atención a la diversidad en tiempos de COVID-19, respuestas educativas para todos. A continuación, le paso la palabra a Laura, nuestra coordinadora por excelencia de la licenciatura de Educación, mención Educación Especial de nuestra universidad, quien será la moderadora de este excelente panel. Le paso la palabra a Laura. Buenas tardes y gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes. Para mí es un gran placer estar aquí hoy y compartir este espacio con un grupo de profesionales que ayudarán con sus aportes a posibles acciones para la atención a la diversidad. Este encuentro se celebra con el objetivo de analizar la situación educativa actual y las posibles respuestas que atiendan a la diversidad en tiempos de COVID-19, desde la visión inclusiva y de participación. Este es un momento ideal para unir voluntades que ayuden a transformar la educación desde el reto de la distancia y la virtualidad. Pero, ¿qué respuestas encontramos para atender a la diversidad en tiempos de COVID-19? ¿Cómo transformaremos la práctica educativa para evitar retrocesos en los procesos de inclusión? A continuación, un grupo de panelistas, a quien tengo el honor de llamar colegas y amigas, expondrán sus respuestas desde el punto de vista del área profesional en el cual se desenvuelve. Hoy contamos con la presencia de la doctora Cristina Miama, quien es doctora en educación por la Universidad de Sevilla, tiene una maestría en lingüística aplicada a la enseñanza del español por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y especialista en educación especial por la Universidad de Málaga. Labora actualmente en el Instituto de Formación Docente de Salomé Ureña y Escodosu y dirigió la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación desde el año 2012 al 2019. Asimismo, estará compartiendo con nosotros la licenciada Catherine Rodríguez, quien tiene una maestría en TICS, en Educación y Gestión de Centros Educativos. Actualmente es la encargada de Inclusión Educativa del Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS. Desde Costa Rica nos acompaña la licenciada Nicole Inver, especialista en trastornos para el aprendizaje, directora del Centro de Atención Interactúo, acreditada para el diagnóstico clínico de TEA, y fue encargada del Servicio de Intervención Conductual del CAI Santo Domingo. Igualmente estará exponiendo la licenciada Marcel Berrido, quien tiene un máster en Neurociencia de la Educación y Gerencia Educativa. Trabaja dando servicios de apoyo a las familias y centros educativos en la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo y en la inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad. Desde Nueva York y una gran aliada de UMPU, nos acompaña la licenciada Joana Santana, quien es una madre comprometida con las discapacidades del desarrollo, es psicóloga con maestría en Consejería de la Salud, entrenadora y conferencista. Es directora ejecutiva y fundadora del proyecto SAMI Incorporation. Y como parte de la familia UNFU, docente de la Escuela de Educación, la licenciada Ana Dacuña, quien tiene un máster en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva, especialización de programas de enriquecimiento e instrumental básico, es docente de la licenciatura en Educación, mención Educación Especial, y labora como coordinadora del Departamento de Inclusión del Centro Educativo CDC y de Servicios Pedagógicos de CAPTE. Vamos a analizar la situación actual y las respuestas para atender a la diversidad en tiempos de COVID-19. A continuación, les presento a la doctora Cristina Miama con su participación. Muchas gracias. Muchas gracias a la UNFU, en especial en la persona de Laura, por esta invitación que nos permite, perdón, que estoy aquí, que nos permite participar en esta mesa de discusión sobre la atención a la diversidad en tiempos de COVID-19, respuestas educativas para todos. Compartir con el público que nos escuchas y sobre todo con mis colegas, a quienes les tengo realmente una alta estima
y un cariño personal, una amistad que nos une muchos años por estar precisamente trabajando con el tema de la atención a la diversidad que hoy nos convoca. En esta ocasión tenemos un ingrediente nuevo, el COVID-19, que ha sumergido a casi todos los países del mundo al confinamiento como medida preventiva para evitar la expansión del virus. Creo que hoy más que nunca cobra mucho sentido ese término que ya venía en educación, de educación disruptiva o innovación disruptiva, en el sentido de que hemos tenido de forma brusca que introducir innovaciones con el fin de garantizar el derecho a la educación de todos y todas. Uno de los temas que trabajé mucho al inicio de esta pandemia es que muchas de las situaciones a las que nos estamos enfrentando no es fruto exclusivo de la pandemia. Por lo que siempre que hablo, dialogo, dedico un par de minutos a revisar en qué situación entramos a la crisis. Porque muchas veces entendemos que la situación que estamos viviendo de atención a la diversidad, algunas sí es cierto que se pueden originar producto de esta crisis, de esta pandemia, pero ya otras venían, vamos a decir, en su proceso evolutivo. Por razones de tiempo y también del mismo marco de la mesa técnica, elegí solo 3 para centrarme en ella. La primera es creo que veníamos como país en esa conceptualización entre la atención a la diversidad versus integración, donde muchos de los elementos que veíamos, incluso desde las políticas públicas, más que atender a la diversidad, venían del paradigma de la integración. Es decir, nuestro país estaba en ese proceso, o está todavía en ese proceso de un tránsito, tanto de los servicios como de la parte conceptual. Esto implicaba que a nivel de lo que sucedía en la escuela, yo puse aquí como a nivel de la inclusión en centros regulares y puse un poco la inclusión entre comillas, pues estábamos haciéndolo con muchas dificultades y falta de sistematización. Precisamente en el 2008 se logró, luego de un gran consenso y largos debates interesantes, pero se logró la aprobación de la Ordenanza 04-2018, que pretende normalizar todos los servicios a la población con necesidades específicas de apoyo educativo, pero esta ordenanza no ha logrado implementarse para la organización de todos los servicios que se ofrecen. Por lo tanto, tenemos una gran diferenciación en las situaciones de los niños con necesidades específicas de apoyo educativo que ya venían en centros regulares o en escuelas de educación especial o que tenían ya mucha dificultad con su proceso de escolarización. En este sentido, sabíamos que cada niño es diferente, se habían comenzado, ¿no?, con diferentes servicios a dar esos pininos, de hacer la evaluación psicopedagógica para entonces lograr el plan de apoyo y poder implementarlo. Uno al principio con una serie de, vamos a decir, acciones que entraban o dentro del marco de la atención a la diversidad, pero sobre todo con el modelo de integración. ¿Y qué implicaba esto? Que en realidad muchos de los centros educativos todavía no han asumido el marco de la educación inclusiva. Es decir, el marco, esa inclusión se hacía desde la lógica de los servicios de educación especial. Y más teníamos entonces niños como participando en integración. Aquí vino el COVID y este tránsito que estamos viviendo todas las familias, todas las sociedades, todas las personas, todos los profesionales, obviamente ha provocado una crisis en el sentido de disrupción, una crisis en el sentido de cambio, no necesariamente una crisis negativa. Muchas familias hemos tenido la dicha de comer ahora en la casa, de reorganizar algunas cuestiones. Aquí me permito, porque podemos extendernos largamente, y creo que es un tema importante en el tema de la atención a la diversidad y de la escolarización, pero quiero resaltar 3 aspectos centrales que hemos vivido todas las familias. La primera es que obviamente estamos mayor tiempo en la casa y además de estar mayor tiempo en la casa nos cambió el foco en las prioridades. Entonces esto hizo que los padres comenzaran a mover muchos detalles y aspectos que posiblemente por el día a día pues no podíamos ver. Es decir, que eso hace que teníamos un foco en nuestros hijos y sobre todo en unos temas escolares donde realmente los padres no teníamos ni que tener la capacidad
de enseñar a nuestros hijos los aspectos escolares, porque yo creo que los padres siempre educamos. Ahora, una cosa es educar y otra cosa ya es enseñar contenidos académicos, o sea, con esa estructura de escuela. Pienso que ahí fue una oportunidad para los padres de niños con necesidades específicas de apoyo educativo, porque estos padres siempre han estado más involucrados con los temas educativos. O sea, yo conozco madres que realmente se han vuelto y son especialistas, conocen los apoyos que necesitan sus hijos, manejaban los profesores de apoyo, los especialistas, los programas. O sea, que de alguna manera los padres de los niños con necesidades específicas de apoyo educativo ya venían con un involucramiento bastante, vamos a decir, profundo en la educación escolar de sus hijos. Sin embargo, además de toda esa carga, se han tenido que implicar mayor en esos procesos, digamos, cognitivos, conductuales, es decir, manejaban bastante el marco, pero ahora han tenido ellos muchas veces que aprender herramientas de alfabetización, de técnicas conductual cognitivas para poder entonces garantizar el derecho a la educación de los hijos. Y eso entonces hizo que repensáramos, y creo que una de las cuestiones de la educación virtual, que nos focalizáramos también en las herramientas tecnológicas. Estoy hablando como en sentido general de todas las familias. Y entonces ahí se crea una nueva atención a la diversidad, que son todas esas faltas de herramientas para poder acceder a la educación virtual o al e-learning o todos estos adjetivos que ahora le llamamos a la educación. Y es interesante porque cuando hablo de herramientas tecnológicas, pero también hay herramientas cognitivas de autorregulación que también se necesitan para poder acceder a este tipo de aprendizaje. Estoy hablando en sentido general. Y aquí entonces digo que tenemos que tener muchos cuidados cuando estamos hablando de atención a la diversidad, pandemia, educación y pandemia, de no centrarnos solo en las herramientas y los medios. Y eso a veces es uno de los errores que cometemos. Es cierto, necesitamos herramientas y medios para poder acceder, pero también necesitamos estar claros en nuestro marco, en lo que queremos, para poder entonces diseñar esas acciones a través de las herramientas virtuales que nos permitan que todos aprendamos juntos. Entonces, este tiempo de educación virtual, este tiempo en que también la escuela y muchos de los elementos culturales de nuestro mundo han estado en pausa, nos invita a una reflexión. Y también hay grandes oportunidades. Y entonces quiero centrarme en esas oportunidades para la atención a la diversidad. Creo que nos permite visibilizar el tema, pero el tema hay que visibilizarlo como un tema de oportunidades para todos, desde un marco de la perspectiva de atención a la diversidad, que implica pensar en todos los niños y romper ese esquema de homogeneidad. Es decir, volvemos al mismo punto de inicio. Cuando me planteo como docente la virtualidad, tengo que entender que tengo niños diversos, que mi clase no es homogénea. Por lo tanto, no podemos pretender ni en este tiempo de pandemia por el COVID-19, ni en el tiempo típico de la presencialidad, ofrecer las mismas soluciones para todos. O sea, volvemos ahí al tema de la diversificación de lo que ofrezco, de los medios, para poder acceder. Y en ese sentido, entonces, la tecnología nos ofrece cosas maravillosas para poder realmente atender la diversidad e implementar el diseño universal del aprendizaje para todos. Entonces, es el tiempo de reconocer o de enfatizar esas diferencias individuales. Y ahora, a estas diferencias individuales le vamos a añadir la conectividad. Y esto implicará que a algunos les irá mejor, como estábamos comentando al principio, y a otros les irá peor. Pero el tema no es si le va mejor o peor. El tema es cuáles son los apoyos y recursos que necesitan cada uno de nuestros chicos para poder acceder a la educación que debe ser de todos y para todos y con todos. Esta disrupción de la tecnología, como se llama en sentido general, entonces permite una mayor personalización de los planes. Es decir, en sentido general, la enseñanza virtual tiene muchos desafíos, tiene muchas situaciones, pero permite al docente entonces
porque maneja muchas herramientas, muchos medios, personalizar la educación para todos sus alumnos, en el sentido de ir a los intereses de cada uno. Y entonces aquí entran nuestros niños que tienen unas necesidades específicas y que lo que necesitarían serían apoyos específicos. Y ahí, la verdad es que la tecnología nos ofrecería mayores recursos para poder hacer esos ajustes razonables. Creo que la situación sigue estando siempre en ese tema de la actitud y de la creencia, del diseño que los docentes hacemos de nuestro entorno, en este caso, de nuestro entorno virtual para el aprendizaje. Posiblemente, para no generalizar, los padres de los niños con necesidades específicas de apoyo educativo necesitarán mayor apoyo o necesitan mayor apoyo en los hogares para la escolarización de sus hijos e hijas, porque posiblemente tengan mayores desafíos. Yo doy muchos talleres y la verdad que, por ejemplo, de lectoescritura, y se han inscrito muchos padres. Y realmente enseñar a leer y escribir, por ejemplo, para decir algo, es una especialización. O sea, los profesores tienen que pasar meses. Yo doy clases de didáctica de la lectura y la escritura para poder alfabetizar a un niño. Y de repente esa responsabilidad, por ejemplo, de alfabetización, se la transferimos a los padres, que quiere decir que no tienen esa especialización. Entonces, ahí yo creo que es el gran desafío. Y obviamente si los niños tienen condiciones especiales para esa alfabetización y las condiciones especiales no están en el niño, sino en los recursos que necesita, entonces mayores apoyos necesitan. Ya estoy terminando. Las características del e-learning es también una gran oportunidad para la inclusión educativa. No las voy a mencionar todo, pero aquí desaparecen las barreras y espacios temporales, tenemos formaciones más flexibles, podemos, el estudiante realmente se convierte en ese centro de atención y podemos personalizar y actualizar mejor los contenidos. Y algo que ayuda muchísimo en el e-learning es la priorización de los contenidos. Que dicho sea de paso, logramos ya con todo este tema de pandemia que el ministerio ya ha sacado contenidos priorizados y esto va a ayudar muchísimo para todo el tema de los ajustes curriculares, o sea que eso permanece. En conclusión, nos estamos enfrentando a los mismos desafíos que ya teníamos: el acceso, la permanencia, el aprendizaje y la participación de los estudiantes que se perciben diferente por las actitudes y creencias de la sociedad. Y la respuesta debería ser igual: focalizarnos en los medios y recursos que se necesitan para garantizar el derecho a la educación de todos y todos. Si tomamos, entonces, muchas gracias. Y una cosa que sí quería decir, que para mí que el tema sigue siendo el central, que para mí el tema central, fíjense, es el corazón de las personas, las actitudes y la creencia que es posible, que sí se puede encontrar las herramientas y los apoyos que permitan brindar oportunidades a todos y todas. Muchas gracias, Cristina, por tu presentación. Definitivamente la voluntad de las personas es sumamente importante. Cristina nos dio un recorrido sobre la atención a la diversidad y la inclusión, tomando en cuenta los procesos de normalización, integración e inclusión. Nos habla que no debemos de centrarnos en las herramientas y medios, sino más bien en las oportunidades de atención. Nos habla también que persisten los mismos desafíos, estando ahora en la virtualidad como cuando estábamos antes, y los beneficios de la virtualidad y el e-learning. Vamos a continuar ahora con Catherine y su presentación, a ver cuáles son sus aportes, agradeciendo muchísimo la participación de Cristina. Adelante, Catherine. Bien, muchas gracias. Gracias sobre todo por la invitación a la universidad y un placer para mí estar compartiendo con ustedes, tanto con los panelistas que estuvimos hablando un poquito al inicio y conociéndonos un poco, como también con todo el público. Yo quiero centrarme en 3 puntos en los que he estado como reflexionando en todo este tiempo, ¿verdad? Desde que inició la pandemia. Y
Y algunas cositas ya Cristina la mencionó, entonces la voy a pasar un poquito rápido. Pero como para organizarme un poco, tengo 3 reflexiones importantes. La primera es cómo nos sorprende el COVID, contexto, ¿verdad? Realidad. Cómo afecta el COVID a los estudiantes con discapacidad, educación a distancia versus estudiantes con discapacidad, y cómo brindar una educación para todos ante el COVID. Entonces, empezando con el primero, de cómo nos sorprende, pues la realidad que la mencionaba también un poquito Cristina, es que antes del COVID pues teníamos dificultades, ¿verdad? Sobre todo con acceso, permanencia y aprendizaje, como lo mencionaba. A pesar de todo el marco legal que tenemos de inclusión, ¿verdad? Y de educación para todos, de educación inclusiva, pues el país está evolucionando poco a poco. Y es una realidad no solo de República Dominicana, sino a nivel mundial. Entonces, dentro del Ministerio de Educación hemos visto varias estrategias como para responder a la diversidad y son diferentes estrategias de inclusión, tanto del sector público como del sector privado. Entonces, en eso nos encontrábamos en el momento del COVID, es decir, que ya teníamos grandes retos desde antes con la atención a la diversidad. También en ese momento del COVID, pues estábamos años, ¿verdad? Tenemos trabajando con todo lo que es República Digital, y pues como República Digital ya empezaba el Ministerio de Educación sobre todo, ¿verdad? Movilizándose con entrega de equipos tecnológicos a los estudiantes, a los docentes, formación a los mismos agentes. Y también en el sector privado también se ha venido incluyendo poco a poco también todo esto de la tecnología. Entonces, a la llegada del COVID, obviamente con grandes brechas digitales, con diferentes niveles, tanto de los docentes como de los estudiantes a la hora de utilizar la tecnología, algunos con competencias muy básicas, otros con competencias más avanzadas. Bueno, ante el COVID viene el cierre de la escuela, y con el cierre de la escuela como estructura, no de la educación, porque obviamente sigue la educación, pero sí la escuela, pues con ella se pierden muchos apoyos que se le dan a los estudiantes, no solo de educación, sino también terapias que se dan dentro del entorno educativo, apoyo en alimentación, en acompañamiento, en recursos incluso para los estudiantes. Entonces, y luego tenemos todo lo que es la calidad y la educación para todos, que bueno, estamos llamados a que aún sea presencial, aún sea virtual, pues debemos de llamar a la calidad de la educación, y que esa calidad sea para todos, porque no podemos hablar de educación, de calidad en la educación, si no es una educación inclusiva, sino una educación que cuenta con todos. Entonces, eso es más o menos el panorama del cómo estábamos. Entonces, cuando llega el COVID, pues, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo afecta a los estudiantes con discapacidad? ¿Cómo afecta a la educación? Entonces, bueno, vemos cómo se toman diversas medidas desde el gobierno, la suspensión de la docencia presencial, que es lo que le hicieron todos los países en el mundo. Activación de estrategias de protección social, es decir, suspendieron las docencias presenciales, sin embargo, buscábamos la forma de apoyar todavía con la parte de la alimentación, ayudas diversas en políticas para cubrir las necesidades, sobre todo de los grupos vulnerables, y la persona con discapacidad y sus familias pues entran dentro de estos grupos vulnerables. Los docentes, realmente yo tengo que felicitarlos a todos, porque los docentes con un gran compromiso, con una entrega y sobre todo con esfuerzo y hasta me atrevo a decir que sacrificio, pues empezaron a trabajar sobre tiempo, de madrugada, amanecidas, como para adaptar y cambiar todas sus prácticas pedagógicas que eran presenciales, pues buscando soluciones, y inclusive para llegar a los estudiantes, con muchos estudiantes que no se podían comunicar, buscando cómo comunicarse por medio de los padres, a través de vecinos incluso, porque no tenían un celular o un teléfono celular inteligente, entre otros. Y bueno, entiendo que la respuesta fue rápida ante el confinamiento, tanto del sector público como privado, buscando la mejor forma de continuar. Se pudo salvar el año escolar, que entiendo que sí tuvo grandes dificultades y grandes debilidades, pero ante la realidad que nos aqueja, pues salió lo mejor que pudo haber salido.
El Ministerio de Educación en un primer momento también se volcó, ¿verdad?, en la creación de contenidos digitales para sus plataformas web, para diferentes páginas, educando todas las páginas, y la radio, la televisión, ¿verdad?, para llegar a aquellos que tenían más dificultades con el tema de la tecnología. Entonces, el objetivo a nivel mundial, en todos los escenarios donde hablamos de discapacidad y educación o discapacidad en sentido general a nivel mundial, lo que se busca es avanzar sin dejar a nadie atrás. Es decir, que el COVID no nos obligue a dejar a nadie atrás, que aunque estemos en una situación difícil, pues sigamos contando con todos. Otro punto que afecta es la inequidad en cuanto al acceso digital debido a recursos económicos. Para nadie es o sea, no todo el mundo está consciente de que la discapacidad a veces genera incluso mayor gastos a las familias. ¿Por qué? Porque las barreras suelen representar gastos económicos. Entonces, eso es algo que tiene que ver con la inequidad en cuanto a acceso tecnológico, porque la tecnología es bastante costosa, no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial. Mientras algunos estudiantes prosperan, que también creo que Cristina lo mencionó un poquito ahí, con la tecnología, algunos estudiantes prosperan, le va incluso mejor en un entorno en línea. Hay otros estudiantes que no tienen autorregulación, que necesitan la organización y la motivación del profesor que esté ahí cercano. Muchos sitios web y programas simplemente no son accesibles para todos los estudiantes, entonces necesitamos hacer una mayor búsqueda, una mejor selección de las herramientas que vamos a utilizar como docentes para escoger aquellas herramientas y aquellos portales que son realmente accesibles para todos. Entonces, antes de pasar al último punto, sí me gustaría puntualizar en cuanto a, por ejemplo, el Zoom, ¿verdad? Nos dimos cuenta cómo usar Zoom, Kahoot, tenemos muchas herramientas que estamos utilizando, pero qué tan accesibles son, qué tanto me permiten el intérprete, qué tanto me permiten la lectura, un software de lectura, también la escuela debe de proveer no solo el recurso tecnológico, sino que ese recurso venga con accesibilidad, por ejemplo, con lectores, ¿no? Con software lectores para estudiantes con discapacidad visual, entre otros. Entonces, todos esos detalles que a veces sí se ven y otras veces pasamos por alto. Entonces, finalmente, ¿cómo brindar, verdad, una educación para todos ante el COVID? Algunas estrategias. Bueno, pues seguimos hablando de diseño universal, seguimos hablando de ajustes razonables, ¿verdad? Seguimos hablando de instrucción diferenciada, pero hay 3 puntos importantes que quiero puntualizar. Uno es el encuentro, otro es la flexibilidad y por último el andamiaje. En cuanto al encuentro, sigue siendo de suma importancia, aunque estemos en una educación virtual, a distancia, el encuentro, aún sea por este recurso, una videoconferencia, una cámara, pero es importante ese verse, profesor-estudiantes, ese sentir que hay alguien que está ahí contigo, aunque no está físicamente, pero sí sentirlo, sentir a sus compañeros, porque las escuelas son espacios de socialización y se necesitan. Entonces también necesitan ese conectar con las emociones que se ven más o se pueden percibir más fácil cuando estamos viéndonos ante una cámara, ¿no? Y vemos esas emociones y regulaciones. Entonces, eso es importante. También el encuentro, quiero puntualizar el hecho también de la familia, que es un aspecto positivo, si me lo preguntan a mí. La familia, aunque sea por razones obligatorias, ha tenido que involucrarse más en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Nosotros como docentes siempre estamos pidiendo, ¿verdad?, que la familia se involucre más. Vemos familias muy comprometidas, pero otras muy alejadas de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahora se han visto en la obligación de ser parte y de estar más de cerca en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entiendo que eso ha sido muy positivo. Hemos perdido en algunas cosas, porque como decía Cristina anteriormente, pues los padres no son, ¿verdad?, especialistas en alfabetización y han tenido que aprender, y sí, quizá en la alfabetización no le ha ido tan bien al estudiante, pero por lo menos en el seguimiento han estado más presentes. Entonces, la flexibilidad, que también es un aspecto muy importante en cuanto a la dosificación de las tareas, menos tareas, quizá más completa, que puede evaluar más competencias, pero sí la reducción de las mismas.
el multiformato, la instrucción diferenciada, el DUA, ¿ok? Entonces, todas esas estrategias tenemos que ir viéndola en cuanto a flexibilidad. Y también en cuanto a andamiaje, bueno, que es importante ir de lo más sencillo, de lo más casero, ¿verdad?, a lo más elaborado. Es decir, a pesar de que estamos en una educación a distancia, en una educación virtual, tenemos que tratar de utilizar los recursos del medio, ¿ok? Entonces, ir de lo más, no porque tengamos los recursos para hacer, por ejemplo, sumas y restas, operaciones, fracciones, ¿verdad?, que podemos hacerlo en formato tecnológico porque hay muchos juegos y recursos que hay en línea. Antes de empezar con el recurso en línea, deberíamos de empezar con el recurso más físico y que tenemos más a mano, más casero. Entonces, también, y por último, quiero mencionar, pues, la globalización de la educación. Lo bueno también del COVID, o no quiero decir lo bueno, pero una de las posibilidades que da el COVID es que es un proceso en el que no estamos solo nosotros, sino que es a nivel mundial, que todos los países están buscando soluciones y todos los países también están creando respuestas y materiales para responder porque tenemos los mismos problemas. Entonces hay muchos portales, que igual lo voy a pasar a Laura. Al final hay muchos estudios que se están haciendo, organismos internacionales, sobre cómo está afectando el COVID y también cuáles son los recursos más idóneos. Hay muchos recursos digitales para los diferentes niveles y diferentes áreas, sobre todo los ministerios de los diferentes países, más los de la región, porque son contenidos curriculares muy parecidos, pero están todos volcados en esta digitalización, esta optimización de los recursos y creación de recursos, tanto para imprimir, o sea, para formato impresos como digitales. Y eso yo creo que también es un gran avance y algo que nos puede apoyar a todos. Entonces, con eso cierro. Muchas gracias por escucharme y bueno, estaré aquí para preguntas al final, si hay alguna. Muchas gracias, Catherine. Catherine nos hace un llamado a la calidad de la educación para todos y avanzar sin dejar a nadie atrás. Pone sobre la mesa la problemática de la accesibilidad en las diferentes plataformas digitales y pone énfasis en 3 puntos específicos en la educación: el encuentro, la flexibilidad y el andamiaje. Y definitivamente nos recuerda que no estamos solos en esto. Así que muchísimas gracias, Catherine. Vamos a darle paso ahora a la licenciada Nicole Imbert, que nos expondrá su parecer ahora. Bueno, gracias por la invitación, Laura. Gracias a la UNFU por permitirme este espacio de compartir y de crecer y aportar en un tema que sin lugar a duda pues nos toca a todos y nos afecta a todos. Quisiera, además de lo que han dicho Cristina y Catherine, dar una percepción más amplia desde el punto de vista psicológico de la situación que estamos viviendo, cómo esto nos ha impactado, qué ha desencadenado esto a nivel terapéutico y ver un poco los pros y los contras de esta situación, cómo hemos crecido, qué cosas hemos aprendido y qué desafíos tenemos, y dejar también una gran parte para poder dialogar luego de que todos mis compañeros se expongan. Entonces, sin lugar a duda, quiero empezar porque esta situación es descrita como una calamidad desde el punto de vista psicológico, donde una catástrofe que alcanza a muchas personas, que tuvo una aparición imprevisible y que ha presentado un gran número de afectados, y donde las consecuencias de esto desbordan y cuestionan los recursos y los medios que todos hemos tenido y de la colectividad, y que sin lugar a duda producen una importante desorganización social. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros a todo esto y cómo se desarrollan ciertas dificultades a partir de esto? Pues definitivamente experiencias inmediatas que podemos tener, como la afectación del virus, de la familia, el fallecimiento de familiares, antecedentes y rasgos de la personalidad, la presencia de algún trastorno o alguna discapacidad, la edad, el tiempo y otros apoyos como tener hermanos, padres en convivencia, aire libre, espacio en casa, hace que nuestra reacción y nuestra respuesta a esta situación pueda ser diferente en muchos momentos. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros a nivel terapéutico? Y lo quiero dividir principalmente en dos áreas. La parte más positiva y una parte que podríamos identificar como una dificultad. Entonces, definitivamente a nivel terapéutico, creo que una vez más
tanto los profesores como los terapeutas mostramos esa gran capacidad de adaptarnos, de responder, esa motivación que traemos de dar lo mejor de nosotros, donde en una situación estamos viendo nuestro apoyo, una situación que también nos afecta a nosotros, una vez más mostramos esa capacidad de empatizar y de dar lo mejor de nosotros y de crear y reinventarnos. Una de las cosas que yo más he visto es esa capacidad a abrirnos a nuevas estrategias. Hemos tenido que crear apoyos visuales, aprender herramientas que, aunque antes estaban ahí, no necesariamente sabíamos todo el uso que le podíamos dar y el alcance que ellos tenían. Tenemos un mayor conocimiento de estrategias. Un contra también ha sido que hemos tenido que crear más materiales y esa creación toma mucho tiempo. Esa creación implica, además, enseñar al padre a hacerlo, donde muchas veces se ve la limitación que decía Catherine de la accesibilidad, el no tener las imágenes o los pictos que se necesitan para poder realizar las estrategias y llevar a cabo las estrategias visuales que sé que funcionan para que mi hijo pueda reaccionar mejor o aprender mejor. Esta parte virtual nos favorece un mayor contacto, no importa dónde estemos, nos ha acercado mucho más. Mantiene el anonimato. Muchas familias, cuando van a recibir una ayuda psicológica, no quieren revelar que están asistiendo a un servicio psicológico. Y eso ha sido de las cosas positivas que muchas familias hablan y notifican. Otra gran parte es la intimidad. Se puede comunicar de manera más cómoda muchas personas en la virtualidad. Y cuando hablamos de personas dentro del espectro del autismo, por ejemplo, aquellos chicos más adolescentes con un nivel de autismo un poco más leve, sí han dicho que se sienten más cómodos en la virtualidad. Y eso podemos debatir bastante también cómo pueden enmascarar la pantalla, la dificultad social y la dificultad en la interacción. Y ese es uno de los objetivos que tendríamos nosotros que replantear y ver cómo vamos a trabajarlos. Los pacientes también se sienten menos juzgados, se sienten menos examinados en muchos momentos, tienen más comodidad y eso es positivo para ellos. Personas con cierta dificultad en la movilidad se sienten más cómodos en su casa, en su espacio, donde todo está funcionando mejor para ellos. Mayor cobertura y acceso, se permiten esas sesiones a distancias, muchas veces a un menor costo. Eso es algo que también hemos modificado en esta situación, y horarios mucho más flexibles. Es decir, en esta situación los padres tienen que acompañar en sesiones terapéuticas a sus hijos en muchos momentos, y los terapeutas nos hemos tenido que acomodar al horario nuevo, que generalmente trabajando después de las 6 de la tarde cuando los padres ya han terminado su sesión laboral también. Entonces, esa flexibilidad en el horario ha sido algo que hemos tenido que reajustar. ¿Qué cosas han sido un poquito más desafiantes? Pues definitivamente, como lo mencionó Catherine, el problema de la conectividad ha sido uno de los mayores desafíos. Las distracciones en el entorno para lograr un objetivo terapéutico y lograr ese enganche terapéutico. Los terapeutas tenemos que competir con los mayores reforzadores de los niños, están en las pantallas muchas veces o están más a la mano. Entonces resulta un desafío poder enganchar nuevamente en una sesión o comunicarnos mejor cuando tenemos otros aspectos que están compitiendo con nuestra interacción. En niños pequeños, definitivamente otras cosas son más reforzantes que un adulto hablándome por una pantalla. Ahí hemos tenido que reinventarnos y aprender a diseñar fondos virtuales que se muevan,
que atraigan la atención del niño. Eso demanda mucho tiempo también con objetos que sean reforzantes para el niño para lograr captar su atención. Y en esa parte es muy importante describir que nos perdemos el lenguaje no verbal, nos perdemos ese análisis de cómo se siente la persona en muchos momentos. No le vemos completo, solo vemos una parte de la persona y ahí nos perdemos una parte demasiado importante de la comunicación no verbal que sin lugar a duda transmite un mensaje y que nos abre la puerta a una conexión con la persona. Limita mucho la interacción, sobre todo con niños pequeños, más en niños pequeños que en adultos. En adultos la limitación viene más a sentir que me están escuchando cuando estoy hablando con mi terapeuta o con la persona que está a través de la pantalla. Limitaciones de espacio. Muchos niños que necesitan moverse a lo largo de su sesión terapéutica, a veces no tenemos el espacio, en otros momentos no logramos realmente que el niño se siente para trabajar los objetivos que tenemos. Cansancio de la pantalla, cansancio de estar sentados en muchos momentos, dificultad para lograr una buena asociación con el terapeuta a través de la pantalla, disminución en el estado del ánimo, sin lugar a duda en la motivación también. Ese es uno de los mayores desafíos, donde se puede volver hasta monótono el tender un fondo blanco. Tiempo de los padres es otra de las limitaciones. En muchos momentos los padres necesitan estar en la sesión porque el niño solo todavía no puede, y el tiempo de los padres limita esa interacción directa. A veces el padre necesita más tiempo de atención para lograr el objetivo terapéutico. Y muchas veces terminamos más atendiendo la situación de los padres que la atención al niño. Entonces, lo que hemos empezado a hacer es definitivamente empezar a atender de manera presencial, con los protocolos, con mascarilla, con todo lo que tenemos que hacer, pero sí atender presencial a aquellos chicos que tienen un comportamiento más disruptivo, que tienen un comportamiento definitivamente donde las autoagresiones y el comportamiento agresivo necesita un acompañamiento terapéutico, necesita un plan de apoyo y necesita un plan de contención, donde los padres sí necesitan ese acompañamiento. Entonces, en esos casos, sí se está haciendo la parte presencial. Sin embargo, no solo ellos necesitan la parte presencial, vemos la necesidad de que se empiece a trabajar uno a uno con los chicos para trabajar los objetivos que sabemos que tenemos que trabajar, donde la virtualidad no nos permite ver el contexto y analizar y poder hacer la conexión que necesitamos hacer, o trabajar con los materiales que necesitamos porque en la casa no lo tienen. En cuanto a la evaluación, que ese es otro tema importante, una de las mayores dificultades que tenemos actualmente con las evaluaciones es que muchos instrumentos diagnósticos no se deben administrar con mascarillas o con caretas, porque no se entiende, no se escucha bien, no se pueden analizar los órganos fonoarticulatorios del niño, y también porque usando una mascarilla, el reflejo de la mascarilla puede perturbar a la otra persona y puede hacer que esa persona no dé una respuesta adecuada y sea calificado de una manera incorrecta. Entonces, eso pasa específicamente en algunas pruebas de ADOS para trabajar con chicos con TEA, que es el instrumento diagnóstico. Entonces, actualmente el ADOS, que es uno de los instrumentos diagnósticos, no se debe aplicar como
para establecimiento diagnóstico, sino que se está aplicando como instrumento de observación. Y eso tiene sus desafíos, porque en muchos lugares necesitan un diagnóstico para poder pagar las sesiones terapéuticas del niño. Entonces, si no podemos poner un diagnóstico, porque no podemos usar las pruebas que son clínicas, que son observables, que son solamente por medio de la observación, se vuelve muy difícil luego establecer un diagnóstico sin ellas. Entonces, ese es uno de los desafíos que tenemos, no solo en República Dominicana, sino en todas partes del mundo, y es uno de los temas que se están debatiendo. Se están creando nuevas pruebas que nos favorezcan esa transición hasta que podamos aplicar pruebas más específicas y que podamos volver a trabajar con el ADOS o el ADR. Entonces, sin lugar a duda, hemos tenido oportunidades de aprender, tenemos muchos desafíos. Nada va a quitar la presencialidad es necesaria, definitivamente, pero tenemos que irnos adaptando y tratar de ver los apoyos que podemos brindar a través de los medios que tenemos actualmente. Muchas gracias, Nicole, por tu intervención. Me quedo con la idea de que estamos viviendo una calamidad, una catástrofe a nivel psicológico, como así lo planteas. Igualmente que la tecnología, en vez de convertirse en una barrera para ciertos chicos, pues al revés, puede ser un aliado. Y un punto interesantísimo que tocaste es cómo los instrumentos de evaluación en diagnóstico de situaciones específicas, en este caso de TEA, inclusive han tenido que reinventarse para poder dar respuesta a las necesidades actuales. Muchísimas gracias, Nicole, y entonces pasamos ahora con Marcel Berrido para conocer un poco desde su perspectiva. Perdón. Bienvenida, Marcela. Gracias, Laura. Agradeciéndote también la oportunidad de poder participar y aportar en espacios como este. Quiero empezar diciendo que, igual que Cristina, pienso que hay algunas cosas que nosotros teníamos que no fue que trajo el COVID, y voy a empezar con eso. Esta crisis en términos de educación inclusiva o en términos de atención a la diversidad, lo que ha hecho es poner de manifiesto las dificultades o barreras a los que realmente se vienen enfrentando la comunidad de diversidad funcional, la comunidad de personas con discapacidad, estudiantes con discapacidad o que necesitan algún apoyo educativo desde hace un tiempo. Es importante que valoremos, como también bien decía Nicole, las circunstancias que se han podido agregar a estos chicos, a estas familias, como son quizás la alteración de sus rutinas que le puede estar generando algún tipo de ansiedad o que interrumpe sus procesos terapéuticos y educativos, los sentimientos de inseguridad y ansiedad que se pueden estar manejando en el entorno familiar por todo lo que ha acarreado la crisis, la posible pérdida de algunos miembros familiares, quizás la posible carencia de alimentos o de medicamentos, quizás la exposición a situaciones de violencia, entre otras circunstancias que pudieran estar también agregándose a la realidad a la realidad de las familias donde hay niños y jóvenes con discapacidad o con diversidad funcional. Yo pienso que la problemática general que tenemos es el que todavía hemos planteado modalidades educativas muy generalizadas y muy rígidas. Y aquí voy a hacer una aclaración. La problemática no es la virtualidad. La problemática viene siendo la generalización de una modalidad y la rigidez con la que lo estamos manejando, que quizá no nos ha permitido todavía diferenciarlo y adaptarlo a las necesidades específicas de nuestros estudiantes. En ese sentido también, entonces, se nos presenta que tenemos a los directivos y a los docentes de las escuelas tan enfocados en responder de manera inmediata a la generalidad y con muy pocas herramientas para la diferenciación en este momento. Entonces, aquí se nos presenta, obviamente, la falta de opciones que tenemos para mediar y guiar el proceso de aprendizaje de nuestros niños con diversidad funcional o con discapacidad.
es importante que tomemos en cuenta que, como yo bien decía, la problemática no es la virtualidad, sino que tenemos un alto porcentaje de estudiantes con diversidad funcional o con discapacidad que no están recibiendo educación con los apoyos necesarios. Quizás están integrados, pero no tienen los apoyos necesarios. Vamos a decir, están participando en alguna manera, pero sin los apoyos que necesitan para que realmente se dé el aprendizaje. Lo que a mí de manera personal me preocupa es que en este proceso, si no actuamos pronto, si no proponemos y tomamos decisiones pronto con estrategias, puede estar creciendo a un nivel muy rápido las brechas de desigualdad que empiezan a limitar y a impedir la participación de nuestros chicos en los entornos escolares y educativos. Y eso nosotros sabemos que tiene un impacto, no solamente porque perdió el año escolar o no participó del año escolar, sino que cuando se afecta la participación de nuestros niños con discapacidad y diversidad funcional en el entorno escolar, eso tiene impacto en cómo van a participar más adelante en otros entornos sociales. Entonces, así aparecen, aunque sea inconsciente, algunas prácticas de discriminación que pudieran permanecer un largo tiempo y pudieran estar amenazando el proceso de inclusión que como país hemos estado llevando. La realidad es que hay demasiados cambios sociales, familiares y emocionales para que nosotros pensemos siquiera en sugerir o implementar modalidades o lineamientos generalizados. En ese sentido, yo apelo y mi propuesta siempre va a ser que sigamos teniendo espacios como estos, donde nos reunamos un equipo multidisciplinario para repensar y redefinir cuáles son los métodos de enseñanza que estamos utilizando, cómo vamos a buscar la forma para que realmente respondan a todos los niños y en el caso que nos atañe a nosotros, a nuestros niños con diversidad funcional, a nuestros niños con discapacidad, mientras también los protegemos de todo el contagio, de todo lo que implica el COVID-19. También importante valorar los servicios que podemos ofrecer a través de métodos alternativos para asegurar, como yo decía, la participación de ellos y la inclusión. Y muy importante, yo pienso que es replantear el rol de los padres en el proceso educativo de nuestros niños y cómo nosotros, que somos los profesionales, los que manejamos estrategias, podemos ayudarles y ofrecerles herramientas para que ellos puedan participar y me atrevería a pensar también cómo otros sectores sociales pueden apoyar y se me ocurre pensar en, por ejemplo, la flexibilidad, cómo pensaría el sector empresarial la flexibilidad de horarios para padres que tienen niños y niñas con discapacidad o con diversidad funcional para que puedan en algún momento pues dar el apoyo que se necesita. Si vamos a buscar una respuesta, es importante pensar, mis compañeras lo mencionaban, cuál es la capacidad de atención que tiene ese niño, la tolerancia a estar sentado, los niveles de funcionalidad, la capacidad de autorregulación, cuáles son sus habilidades visuales y auditivas, cuáles son sus necesidades específicas, si hay necesidades graves en el entorno del hogar, si hay una alta posibilidad de retroceso con alguna modalidad o con alguna estrategia y definitivamente su salud, cuáles son las condiciones de salud que se presentan. Pero también es importante valorar la familia, porque si hablo de replantear el rol de la familia, es importante valorar qué está pasando en la familia, como yo decía, cuáles son los horarios de trabajo, cuál es la necesidad que tiene el cuidador de ese niño de también cuidar a otros miembros de la familia, si hay posibilidad de proveer un ambiente de aprendizaje en la casa, si tiene la posibilidad de apoyar a su hijo o la capacidad de interactuar realmente con la tecnología o con cualquier herramienta o medio que nosotros estemos proponiendo. Pienso que la clave de todo esto está en adaptar y en diferenciar, garantizar el acceso de todos nuestros niños, ya sea en modo virtual, en modo presencial, en modo híbrido. Es darle a nuestros niños lo que ellos necesitan, buscarle la vuelta, como bien diríamos. Y en ese sentido, yo pienso que se hace importante crear y fortalecer las que existen, crear redes de apoyo y asesoramiento para las escuelas, para la familia, para que puedan realmente buscar estrategias que respondan a nuestros niños con diversidad funcional y discapacidad.
como yo decía, también ver cuáles servicios, ya sea terapéuticos o educativos, podemos ofrecer en espacios alternativos, espacios al aire libre, en el hogar del estudiante, en el caso de que sea posible. Otra estrategia en la que he pensado mucho es estos padres que sí tienen la posibilidad de apoyar a su hijo en casa y de proveer un ambiente de aprendizaje en casa. ¿Cómo podemos entrenarlo? ¿Cómo podemos nosotros hacer sesiones con ellos para que ellos apliquen en casa lo que nosotros podemos enseñarles? ¿Cómo nosotros podemos también agrupar a nuestros niños para que reciban su escolarización en grupos pequeños y tomando todas las medidas de higiene que tengamos que tener, individualizando los materiales? Y definitivamente que empoderar a los centros inclusivos, a los centros educativos que ya venían de alguna manera comprometiéndose con la inclusión, aunque fuera a pasos pequeños, pero empoderarlos en este momento con apoyos, con recursos para que ellos puedan garantizar la participación y la atención a todos los estudiantes. Como yo decía ahorita, yo pienso que es muy importante que actuemos rápido, que actuemos ahora, que planteemos estrategias, que probemos qué nos puede funcionar y que no dejemos simplemente que pase el tiempo, porque entonces las brechas de desigualdad empiezan a crecer. Los dejo con esto. Muchas gracias, Marcel. Me quedo justamente con esa última idea, que las brechas de desigualdad en la participación del entorno escolar van a aumentar y el proceso de inclusión pues, entonces pudiera retrasarse. También hago referencia a crear las redes de apoyo y comunidades de aprendizaje que son bastante útiles en estos momentos, justamente porque es el momento idóneo para unir esfuerzos y la participación de la comunidad especialista justamente para llegar a ideas, a estrategias, a soluciones que realmente puedan aportar. Muchas gracias, Marcel. Y entonces le damos el paso a la licenciada Joana Santana, quien es madre representada aquí. Bienvenida, Joana. Muchísimas gracias, Laura. Y es realmente un placer compartir este panel con cada una de ustedes, mis colegas y amigas y luchadoras en este campo que nos ha tocado trabajar y apoyar a las familias. Precisamente como familia vengo a este panel y me gozo escuchar a las panelistas anteriores a mí, cómo hay tantos aspectos interesantes y al mismo tiempo cuántas perspectivas diferentes que necesitamos traer a la mesa para poder considerar todos los ángulos de esta situación. Entonces, cuando reflexionaba sobre la atención a la diversidad y la respuesta educativa para todos, definitivamente, desde la perspectiva familiar, reflexiono en la separación que representa para cada familia la realidad que le ha tocado vivir y la atención que ha podido recibir, tomando en cuenta la condición del desarrollo y la necesidad educativa de sus hijos, donde todo el espectro de manifestaciones y síntomas se manifiesta. Entonces, esta separación, esta realidad, la cual se traduce diferente para cada hogar, creo que ha afectado las diferentes respuestas educativas que han tenido que recibir, aceptar y adaptarse. No solamente... Perdón que te interrumpa, sí, que la cámara parece que se volteó. No hay problema, estamos en vivo. Gracias. Decía que a pesar de que no resido en la República Dominicana, encuentro que las preocupaciones de padres y madres de personas con desórdenes del desarrollo, especialmente aquellas condiciones severas, son muy similares a las que escucho en mi entorno aquí en Nueva York. Desde insuficiencia o falta de dispositivos electrónicos en el hogar, espacio reducido en las casas para acomodar a todos mis hijos, que no es solamente uno, son 3, de manera que no se interrumpa uno con el otro. La poca familiaridad o el desconocimiento total de las plataformas virtuales y sus usos. También escucho mucho sobre la incapacidad de asistir a mis 3 hijos a la vez, incluyendo aquel que requiere una supervisión continua. Es cerca de los padres desde el ámbito laboral, la incapacidad de continuar trabajando desde el hogar
y cumplir con todas las responsabilidades laborales y brindar apoyo a mi hijo con necesidad especial. En aquellos casos que han tenido la oportunidad de conservar sus trabajos. ¿Qué tal aquellas familias que han tenido que improvisar para lograr el mantenimiento financiero en el hogar? ¿Y qué tal aquellas personas, como el caso nuestro, que desde el principio de la pandemia han sido declarados como trabajadores indispensables y han tenido que continuar la rutina como la tenían de manera o igualito como la tenían antes de la crisis? Recuerdo en un tono personal que cuando comenzó la cuarentena, tuve que habilitar un centro comando desde el centro del hogar donde yo pudiera manejar mi trabajo, donde pudiera manejar la comida que iba a comer la familia y donde pudiera manejar a una persona aquí con un device, con un dispositivo electrónico y al otro más adelante con el otro dispositivo electrónico. Literalmente nosotras las mamás que trabajamos y que estábamos también en la necesidad de involucrarnos con nuestros hijos, tuvimos que volvernos pulpos. Y creo que cada familia ha vivido esta realidad de una forma diferente. ¿Y qué decir de muchas otras realidades que juegan un papel indispensable en la calidad de vida de la familia y del individuo y de sus cuidadores, como la emocional? ¿Qué estrategias yo tenía como persona para afrontar la crisis, el estrés, el aislamiento y la alta demanda de funcionabilidad o la incapacidad de cumplir tantos roles a la vez? Y estos temas psicológicos, estos temas a nivel educativo han sido presentados de una forma preciosa por mis compañeras de panel, incluyendo la salud mental, qué condiciones mentales preexistentes a la pandemia, qué limitaciones de apoyo profesional, aún al mismo cuidado. ¿Qué tal el círculo de apoyo? Reducción significativa de las personas que me asisten en esta labor extraordinaria de criar y educar hijos con condiciones severas del desarrollo. ¿Y qué tal aquellas realidades circunstanciales? Familias con personas en la casa con enfermedades terminales, familias que se les enfermaron, miembros con COVID, personas con desempleo, cambios de vivienda, etcétera, etcétera. Finalmente, situaciones lamentables que encontraron una puerta abierta al centro del hogar, como abuso, negligencia y maltrato. Entonces, ¿cuál es el punto que deseo establecer como mamá? Creo que para hablar de la atención a la diversidad necesitamos incluir todos estos aspectos que mientras mi hijo asiste presencialmente a la escuela, tienen un efecto menor o reducido o totalmente nulo en su ámbito educativo. Y pensar que no tendríamos suficiente tiempo para hablar sobre el impacto en el desarrollo de nuestros hijos que esta crisis ha causado. Por ejemplo, la falta de continuidad de los procesos terapéuticos, la ausencia de intervención profesional a la hora de comportamientos desafiantes. O sea que la familia realmente ha vivido esta realidad de una forma muy individualizada y trae a la mesa todos estos aspectos que cada familia de una forma u otra tiene que manejar. Finalmente, creo que desde mi perspectiva de madre, una comprensión de la realidad de las familias y las necesidades específicas que agrupamos sobre esa gran sombrilla del término diversidad, podremos entonces ofrecer respuestas educativas desde una aproximación que presente soluciones en lugar de más dificultades, aliento en vez de más desconsolación y soporte en lugar de abandono. ¿Qué pide mi rol materno? Me encantaría que validemos el hecho de que hemos dado por sentado que las familias de personas con necesidades educativas y del desarrollo estaban listas para asumir la realidad que nos ha tocado vivir. Quisiera escuchar un interés genuino por las familias, escuchar sus perspectivas, sus experiencias vividas dentro del centro del hogar. Me encantaría que haya más flexibilidad frente a las metas educativas, planes curriculares y objetivos administrativos que serán literalmente imposibles cumplir si estamos dependiendo del apoyo de una familia que no ha sido tomada en cuenta o que no recibe ese apoyo que necesita. Me encantaría que fortalezcamos los vínculos escuela-hogar, maestro-padre, incrementar escuelas para padres,
no solo para el fortalecimiento de las habilidades adaptativas, estrategias terapeutas que puedan ser usadas en casa y el apoyo. Y finalmente, propiciar grupos de apoyo para el manejo emocional de la familia. La familia necesita mucha ayuda, no solamente para el cumplimiento de las demandas educativas, pero también para poder afrontar toda esta demanda que ha podido recibir. Muchísimas gracias y ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias, Joana. Definitivamente el ver el rol de la familia en todo esto es sumamente importante. Joana menciona justamente la preocupación de la familia, que no importa el contexto en el que viva, la preocupación siempre sigue siendo la misma. También hace referencia y hace un llamado a la flexibilidad en los planes educativos y de crear más vínculos entre escuelas, especialistas y la familia en sí. Y sobre todo que se tome en cuenta a la familia para la toma de decisiones a nivel de educación. Muchas gracias, Joana, y continuamos entonces con la licenciada Ana Dacuña. Buenas noches. Bienvenida, Ana. Hola, hola. Buenas noches y gracias por la invitación y mucho gusto a todos. El COVID ha afectado de manera mundial todos los aspectos de la vida, de todos los ciudadanos a nivel mundial y obviamente a nivel nacional. Por lo tanto, ha afectado el sistema educativo. Todo esto nos ha llegado de una manera inesperada y sorpresiva. No estábamos para nada preparados para esta situación, y menos a nivel educativo. Y menos cuando nos referimos a una comunidad con necesidades específicas de apoyo educativo, asociadas o no a la discapacidad. Esa realidad ha provocado en nosotros una actitud reflexiva y creativa constante. Desde el inicio de la pandemia y desde el inicio de la clausura de las escuelas y todo esto repentino, los educadores y especialistas nos hemos encontrado en esta actitud de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a solucionar, qué va a pasar con nuestros estudiantes, qué va a pasar con los pacientes a nivel en psicología y en intervención terapéutica. Y no hemos descansado hasta ahora y no nos toca descansar hasta que logremos esas respuestas que estamos buscando. Nos ha mantenido cuestionando nuestras prácticas, nuestros caminos, las soluciones educativas que habíamos desarrollado y que necesitamos ofrecer y desarrollar actualmente. La pregunta gigantesca es ¿cómo logramos seguir avanzando y trabajando para una educación para todos, que no deje a nadie afuera, que todos puedan tener acceso? ¿Y cómo logramos respetar ese derecho a la educación que es fundamental y no negociable para todo el mundo sin importar su realidad o su condición? La verdad es que si queremos dar una respuesta globalizadora, estaremos cometiendo el mismo error y estaremos colocando y construyendo nuevamente la mayor barrera de la inclusión con la que hemos estado trabajando y luchando por años a nivel mundial y nacional. Como decía Cristina en su recuento, todos los decretos, todas las soluciones, estrategias y movimientos que como país habíamos estado haciendo, todo esto es para derribar esa mirada homogeneizadora que enseña a todos de la misma manera y pretende que todos respondan de la misma manera y que aprendan de la misma forma. Si queremos dar una respuesta para todos de manera general, entonces estaremos haciendo eso y estaremos dejando a una gran parte de la población sin educación. Y eso no puede permitirse. Cuando hablamos de una educación inclusiva, hablamos de una educación que sea accesible para todos los estudiantes sin importar su realidad y sus características. Y esta situación no quita eso y no nos excusa a nosotros de, estamos en una situación difícil, por lo tanto, bueno, vamos a enseñarle a los que puedan y a los que no, pues lo sentimos. No, para nada, eso no es excusa. Esta situación lo que hace es que nos empuja a seguir buscando soluciones
integrales, completas, soluciones educativas que respondan a las necesidades de todos los estudiantes de manera individualizada y de manera efectiva. Dentro de las características de la educación inclusiva, algunas, y la atención a la diversidad, podemos ver la accesibilidad, la flexibilidad, la diversidad de estrategias. Es imposible enseñar a todos con una sola estrategia educativa. La multiplicidad de formas de presentación de contenidos y respuestas de aprendizaje. Ahí nos estamos refiriendo a todo lo que es el diseño DUA. Estas características no la quita el COVID y no la quita las soluciones que podamos traer. Al revés, estas son las soluciones que nosotros, estas características las debemos respetar en cualquiera de las soluciones que nosotros podamos ofrecer. Cuando hablamos de la comunidad, específicamente de personas con necesidades específicas, como dije, asociadas o no a la discapacidad, tenemos que tomar en cuenta dos caras de la moneda. Es posible que esa moneda tenga más caras, pero en este momento quiero hablar de dos caras. De la cara de la educación, que tenemos que dar respuestas educativas, pero también respuestas a nivel de su intervención terapéutica. Como sabemos, bien sabemos que las personas con discapacidad o necesidades específicas de apoyo educativo necesitan sus terapias, necesitan apoyos especializados de diferentes profesionales en diferentes áreas para poder desarrollar habilidades que les ayuden a ser parte de su comunidad, a tener una participación activa en la educación y en su comunidad. Todo esto y todo lo que han dicho mis compañeras anteriormente nos deja ver que es imposible dar una respuesta simple y generalizada. Por lo tanto, para poder dar respuestas educativas, y en mi caso quiero referirme a respuestas psicopedagógicas, o sea, que envuelvan ambas caras de la moneda, y respuestas ajustadas, efectivas y acertadas, es de suma importancia el análisis del contexto y de las realidades que presentan estas comunidades. Cuando me refiero a comunidades, hablo de dos comunidades, de la comunidad física, eso quiere decir de dónde viven esas personas, las realidades socioeconómicas que viven, los accesos que tienen, tanto de transporte, de movilización, sus realidades a nivel de salud, etcétera. Y también estoy hablando de comunidades de personas con discapacidad o con las necesidades, o sea, las personas con autismo, las personas con síndrome de Down, las personas con discapacidad visual, estas comunidades. Tenemos que analizar todo el contexto de estas comunidades y entonces poder, luego de el resultado de estas analizadas, poder dar frente a los resultados de este análisis, entonces dar soluciones que permitan que todos puedan participar de manera activa. No es que está ahí y ya, no, que sean parte de, evitando que al dar una respuesta única o dar respuestas pobres, o sea, que no tengamos muchas opciones, que nada más tengamos una o dos, presencial o virtual, por ejemplo, al dar respuestas no diferenciadas, estemos quitándole o privando a nuestros estudiantes con discapacidad su derecho a la educación y acentuando prácticas discriminatorias, como mencionaba Marcel. Para lograr todo esto, necesitamos que todos los sectores socioeconómicos se sienten a tomar decisiones que puedan beneficiar los procesos educativos de todos los estudiantes. También eso lo mencionaba algunas de mis compañeras. La verdad es que el sector educativo no puede sentarse solo, porque entonces los padres tienen horarios inflexibles de trabajo, cuando nuestros chicos con necesidades necesitan un tutor, necesitan una persona que esté acompañándoles. Y cuando sus empleadores le dicen tienes que estar frente a una computadora y no te puedes parar de ahí, entonces ¿quién va a apoyar en la educación o en sus terapias a sus hijos? Quiero mencionar algunas palabras claves en todo esto. La palabra principal en toda esta situación y antes del COVID también era una palabra clave en educación para todos, es la flexibilidad. No podemos tener respuestas cuadradas, rígidas,
tenemos que hablar de diversificación, de individualización, tenemos que priorizar qué es lo que nuestros estudiantes necesitan aprender. Tenemos que priorizar cuáles son esas competencias funcionales y que son 1A para su vida. Tenemos que también sintetizar, que es parte de lo que está haciendo el Estado, y tenemos que ser intencionales en los programas que creamos, tanto a nivel educativo como a nivel psicopedagógico, de intervención terapéutica. Una de las cosas que esta situación nos ha dejado conocer es la debilidad que tenemos en la formación de nuestros estudiantes con necesidades específicas, asociadas a una discapacidad o no, en cuanto a las competencias relacionadas a la tecnología. Nos vemos frente a chicos que no pueden prender una computadora, que no pueden estar frente a una cámara, que necesitan habilidades para la virtualidad que no tienen y que nunca se le ha ofrecido, porque pensábamos que tal vez eso no era una necesidad dentro de su repertorio, pero ahora vemos que lo es y necesitamos abordar esas competencias y agregarlas dentro del repertorio de habilidades que nosotros debemos enseñarles. Nosotros también necesitamos crear programas que sean integrales, donde tanto la parte terapéutica como la parte educativa trabajen juntos para que podamos, para que no perdamos este año escolar y nuestros chicos puedan estar recibiendo lo que realmente necesitan. Asimismo, ahora, instituciones de formación de formadores, tenemos el reto de analizar, evaluar y crear, agregar y desarrollar nuevas competencias en los profesionales que estamos formando, valga la redundancia, que van a estar a cargo de esa educación de nuestros chicos, que van a estar a cargo de esas estrategias, de esos programas educativos, para que ellos puedan dar respuesta a la diversidad sin importar la realidad o la situación contextual que pudieran vivir en algún momento dado. La verdad es que tenemos muchos retos por delante, pero entiendo que hay esperanza porque como país tenemos la información y profesionales que juntos, teniendo este tipo de conversaciones y de espacios, podemos llegar a soluciones acabadas, soluciones acertadas, efectivas y pertinentes, oportunas, en esta situación y que puedan realmente darle a nuestros estudiantes ese acceso que ellos necesitan a su educación y a los servicios de apoyo que necesitan. Así como dijo Catherine, yo entiendo que nosotros como país tenemos la información y los profesionales para no dejar a nadie atrás. Y juntos creo que podemos hacerlo. Muy bien, muchas gracias, Ana. Me quedo justamente con una idea que creo que se ha mencionado durante toda esta tarde, que es que no podemos dar soluciones generalizadas a la diversidad, porque de por sí su nombre lo dice. Tenemos una diversidad que tenemos que dar respuesta diversa. Me quedo justamente con tu glosario de palabras: flexibilidad, diversificación, priorizar, competencias funcionales, sintetizar y tener una intención clara. Definitivamente esta tarde ha sido riquísima. Compartir con todos ustedes ha renovado un poco, saber que no estamos solos, saber que como especialista todos tenemos un punto de vista, sin embargo tenemos bastante claro el qué debemos de atender y cómo lo debemos de atender. Yo las invito, por favor, a que abran sus cámaras y poder compartir un momento de interacción. Y en todo lo que estamos hablando, es importante saber que estamos hablando específicamente de la educación especial, de la atención a la diversidad, y queríamos aclarar que la atención a la diversidad incluye a todos los niños,
aquellos neurotípicos, aquellos niños con discapacidad, aquellos niños con situaciones de aprendizaje, y que todo esto justamente es la diversidad en el aula. Así que todo lo que estamos hablando aplica para todas las familias a nivel general. Mientras hablaban, se me ocurría una pregunta, y era: ¿qué herramientas necesitan desarrollar los maestros justamente para diversificar las oportunidades y experiencias y los recursos de aprendizaje? Si alguien quisiera abordar esa parte. Bueno, Laura, yo pienso que son muchas, pero me gustaría destacar una, que es el poder trabajar en equipo, el poder valernos de otros profesionales, de otros docentes, para aplicar prácticas que a ellos les han funcionado, para diseñar juntos estrategias. Y voy a mencionar otra, además del trabajo en equipo, y es el poder nosotros retarnos y atrevernos a probar cosas nuevas y ver cómo funciona, y ver cómo nosotros podemos ir adaptándola y haciendo que funcione. Porque pienso que, y voy a hablar como educadora, pienso que a veces los educadores pensamos que se espera como la perfección de nosotros desde el primer momento, y eso nos impide atrevernos a innovar, a poner en práctica nuevas estrategias que pudieran ser de mucho éxito en nuestra práctica. Sí, saben que mientras, bueno, antes de esta actividad, el equipo de educación especial nos reunimos y valoramos mucho la situación, y de las cosas que salieron a flote era justamente que parte de las competencias que nosotros teníamos que desarrollar en los estudiantes de educación eran justamente, o sea, debemos de transformar inclusive algunas competencias porque estamos en otra realidad. Y debemos justamente desarrollar herramientas, por ejemplo, a nivel tecnológico, que antes tal vez no lo teníamos tan priorizado dentro de nuestros programas. Con lo cual, la educación también dentro al nivel superior también ha tenido que transformarse y transformar también sus competencias. Otra de las dudas o cuestionantes que me llegó es que, por ejemplo, el término simplificación ha tenido bastante controversia en estos últimos días, en estos últimos meses. En el caso específico del que estamos hablando, ¿podemos hablar de una simplificación, de unos ajustes curriculares, o una priorización de contenidos, o de todas? ¿Cómo llegamos a esa parte conceptual de lo que estamos viviendo? O de las soluciones que estamos dando. Laura, mira, yo quiero comentarte, conectado a la pregunta inicial y a esta. Okay. Y también, a ver, nosotros hablamos de cuáles son las competencias fundamentales, ¿no? De los estudiantes. Y entonces, muchas veces nosotros los docentes nos enfocamos mucho en las competencias que tenemos que desarrollar en los estudiantes, sin nosotros primero probar esas competencias en nosotros. Entonces, por ejemplo, como mencionaba Marcel, no solo el trabajo en equipo, yo voy más allá a trabajo colaborativo. Estamos hace tiempo hablando de la estrategia de trabajo colaborativo, pero esa estrategia no se ve efectiva. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo colaborativo entre los docentes, que es donde debe de iniciar. Entonces, ahora cuando hablamos también de potenciar las competencias, pues un trabajo colaborativo entre docentes es perfecto para la realidad que estamos buscando ahora mismo, porque si nosotros trabajamos en proyectos donde yo pueda ver diferentes cosas con una sola tarea, yo puedo evaluar tanto matemática, español, naturales, sociales, y yo puedo trabajar todas las áreas, pues estamos agilizando y estamos simplificando, como tú lo dices, porque estamos representando una sola tarea, que el alumno va a estar envuelto en ella en una semana, pero estoy evaluando competencias de las diferentes áreas curriculares. Entonces, tenemos que transportar todas estas competencias que queremos desarrollar y afianzar en los estudiantes, también en nosotros los docentes. Para poder trabajarla, tenemos que vivirlas. Entonces, entiendo que eso es un reto que tenemos. Yo quería aportar también en la misma línea de Catherine. Yo pienso que lo que tú decías son todas. Yo creo que la pandemia ha surgido, y ahí retomo algo que decía Joanna como mamá, a la educación en una reflexión de qué es la esencia, qué es lo que debemos de enseñar.
porque realmente nuestros currículos ya no estaban respondiendo a la demanda de la sociedad en sentido general. Son currículos muy cargados. Hay un libro buenísimo que se ha retomado mucho, que son los 7 saberes necesarios para el siglo XXI, de Edgar Morin. Él explicaba esto, o sea, ya todo estos currículum basado en contenido, hay que repensarlo en sentido general. Nuestro país es un intento por competencia, pero aún así el diagnóstico es que quedó con muchos contenidos que posiblemente no son esenciales para la vida. Bueno, siempre nosotros entonces desde el área, vamos a decir, con nuestros niños, como decimos, ya veníamos con esa reflexión, qué es lo esencia, qué es lo prioritario. Yo creo que siempre tenemos que ir en base a la educación general para garantizar la inclusión, o sea, que nuestros niños vayan participando. Entonces, con los niños con necesidades específicas, como decíamos, yo creo que es fundamental eso, partir de las necesidades. Yo creo que eso no tiene que quedar claro. Y ahora se agrega, no me acuerdo, fui apuntando, se agregan nuevas necesidades, decía alguien, la tecnología, el acceso, la familia, Marcela hablaba de la violencia. Entonces, es partir de esas necesidades para lograr la personalización de la enseñanza en sentido general. O sea, en sentido general es el gran desafío de la enseñanza. Ahora, con nuestros niños, con necesidades específicas, habrá que hacer individualizaciones. ¿Cuáles? Las que ellos necesiten para poder acceder y participar. Yo creo, para cerrar también, que me ha fascinado y agradezco mucho a la UNFU estos espacios porque se necesitan, que volvemos a la esencia de que la educación necesita repensarse y repensarse juntos. Y cuando lo repensemos, no repensar como el niño con características específicas, sino acabar de dar el salto de repensar una educación para todos y todas desde ese diseño universal. Yo creo que esa sería la invitación que me fascinó, bueno, la exposición de todos, pero definitivamente hay que ir sacando esas herramientas que aquí han salido, de esos elementos que necesitamos para ese diseño universal. Y mientras tanto, como yo estoy reflexionando últimamente, que ahora estoy escribiendo sobre eso, los ajustes curriculares, yo le estoy llamando un remedio con mucho, o sea, una medicina con muchos efectos secundarios, pero es la medicina que tenemos para garantizar el acceso. Ahora, tenemos que estar conscientes que esa medicina que ingerimos tiene muchísimos efectos secundarios, pero mientras tanto la que tenemos. Entonces, yo creo que hay que seguir evolucionando hacia el diseño universal. Eso pienso. Muy bien, muchas gracias. Perdón. No, perfecto. No, que ya el país, que para que todos lo sepan, me lo acaban de mandar, sacó unos contenidos esenciales que yo creo que nos puede ayudar mucho a, qué sé yo, en el área de educación, que ya no están dando desde lo curricular unas priorizaciones, vamos a llamarle así, unos contenidos esenciales, y creo que es un gran avance, de verdad, como país, que nos va a ayudar mucho a todo este proceso de ajustes y de personalización. Sí, de hecho, hoy mismo recibí este documento y me pareció un aporte bastante importante. Sí. Sí, Ana. Laura, te iba a decir que hablando de la palabra simplificación, yo creo que la palabra en sí pudiera chocarnos mucho, porque nosotros como educadores y como defensores de la inclusión, nosotros no queremos esa mirada de voy a simplificarte porque tú no puedes llegar ahí. Pero creo que si hablamos de priorización en este caso, creo que tenemos un concepto más puntual, más oportuno en esta situación. Y no solo en esta situación, yo creo que cuando nosotros elegimos competencias, elegimos objetivos a enseñar, nosotros tenemos que pensar en la priorización. Y cuando hablo de priorización, entonces viene priorización de qué, priorización por qué y en cuanto a qué. Entonces ahí viene el análisis de cuáles son esas características, cuáles son esas realidades, porque ahora mismo tenemos que hablar de las realidades, tenemos que hablar de realidades de no acceso a internet, no acceso a poder llegar a la escuela. Porque tenemos chicos que tienen una condición, pero al mismo tiempo son de alto riesgo, por lo tanto no pueden ir a la escuela. Tenemos otros chicos que pudieran ir a la escuela, pero entonces el transporte hacia allá sería exponerlos demasiado. Entonces,
y tenemos chicos que pudieran fácilmente ir a la escuela, y tenemos otras realidades de otras condiciones y discapacidades, que si no es un profesional especializado, los padres no van a poder, lamentablemente, por más que puedan, darle lo que ellos necesitan. Entonces, creo que hablar de priorización y de realidades juntos es lo que nos va a llevar a dar una respuesta acertada. Así mismo, entonces, es ver justamente los diferentes contextos que presentan cada uno de nuestros chicos. Algo que me gustaría resaltar o poner sobre la mesa es justamente aquellos contenidos que tienen que ver con vida práctica. Porque justamente lo que nos ha enseñado la pandemia es que mamá está en la casa, papá está en la casa, no hay nadie que nos ayude, tenemos todos que cocinar, que limpiar, que lavar, o sea, tenemos todas esas situaciones que muchas veces los niños tal vez no la ven porque están en el ambiente escolar cuando pasan, pero ahora estamos todos y tenemos que ser parte de esa nueva rutina dentro de la casa. Entonces, ¿qué ustedes piensan de estos no nuevos, pero sí estos contenidos que ya sí forman parte de esa educación informal y que probablemente nos sirvan justamente para esa educación formal que nos plantean desde la escuela? Joana había pedido la palabra. Claro. No, tranquila. Gracias. Precisamente yo creo que ahí es que viene el desafío de traer al contexto actual, al aquí y al ahora, esos contenidos, ese currículo. ¿De qué me sirve seguir enfocada en la historia cuando estoy viviendo aquí una historia patente? Se está haciendo historia a medida que hablamos. Entonces, ¿cómo yo puedo ser sensible a esta es la realidad? Y no solamente esta aplicación del currículo va a ayudar al muchacho a ajustarse a esta realidad, pero también va a ayudar a la familia a formar parte de esa realidad. Totalmente, Nicole. Gracias, Laura. Mira, cuando hablabas de qué competencias tenemos que desarrollar en los profesionales y en los estudiantes, yo pensaba un poquito en eso, en mirar a la persona, en mirar qué necesita la persona para poder vivir, para poder seguir aprendiendo, para poder desenvolverse también en su día a día. A veces solo miramos sus dificultades, las cosas que son difíciles para él hacer y nos olvidamos de que es persona, de que tiene necesidades básicas en las que le tengo que acompañar, en las que también tengo que pensar y que también tengo que educar. Entonces, esa mirada a veces no le enseñamos, a veces le enseñamos solo a mirar un diagnóstico, a mirar una discapacidad, a mirar una etiqueta. Y nos olvidamos de que hay una persona, de que hay una familia, de que hay una comunidad que detrás de esa persona que necesita un acompañamiento, que necesita desarrollar habilidades y competencias para el día a día. Entonces, esa mirada a la persona hace mucha falta en la sociedad y hace mucha falta en los profesionales también. Marcel, ¿querías agregar algo? Bueno, sí, cuando mencionaste de esas competencias y habilidades que son esenciales para la vida práctica de la persona, ¿verdad? Y de nuestros niños. Es algo que se ha hablado mucho, incluso desde el inicio de la pandemia, pero siempre lo que pienso es, nos está llevando la crisis a repensar la educación, porque no es en la pandemia. Es en todo tiempo, como nosotros, la pandemia se va a ir, esperemos, en nombre de Jesús, ¿verdad? Se va la pandemia, pero ¿cómo nosotros vamos a tener un sistema que respete esa enseñanza que nosotros tenemos? Porque necesitamos tiempo, necesitamos espacio, necesitamos priorizar esa competencia y esas habilidades que le van a servir para su vida. Que no es que le van a poner un cotejo y logró una serie de requisitos, como decía Cristina, ese currículo tan cargado. No, es que le vamos a dar cosas que van a ser esenciales para su vida, para él como persona, con su realidad, con su situación, con sus circunstancias, con su condición, para su vida le van a servir esas habilidades. Yo iba a decir, Laura, que, bueno, tú y yo lo habíamos conversado, y pudieran decir, bueno, sí, pero la vida práctica no es el todo, pero no estamos hablando de que el currículo va a ser enseñar a hacer un sándwich o tomar
una escoba y barrer, no, es que yo puedo enseñar matemáticas, yo puedo enseñar lengua española, yo puedo enseñar a leer, yo puedo enseñar a escribir a través de esas competencias de vida práctica. Yo puedo enseñar al niño matemáticas en un supermercado. Yo puedo enseñar matemáticas, sumar, restar, fracciones, cocinando. Ese es el asunto y lo hemos hablado, pero como que no terminamos de poner los pies donde van. Y espero que esta situación, esta crisis, esta pandemia nos haga finalmente llegar a poner los pies sobre la tierra y dejar de estar como hablando de lo mismo sin tomar una decisión a largo plazo. O sea, que la tomemos y que la pongamos en práctica y que trabajemos sobre eso. Exactamente, poner acción. Y justamente este espacio, eso es lo que planteaba, buscar acciones concretas, buscar acciones de que sepan que estamos aquí y que pueden contar con nosotros para este tipo de encuentros, para llegar a soluciones para toda la comunidad. Yo creo que es algo bastante arriesgado lo que voy a decir, pero ya la palabra inclusión, inclusive, ya a mí me suena un poco hasta segregadora en ese sentido. Cuando hablan de inclusión, solamente piensan en las personas con discapacidad. Completamente de acuerdo. Y no se dan cuenta de que la inclusión somos todos. Entonces, ya hasta la misma palabra a mí me suena un poco segregadora. Lo que tenemos que tener bastante claro es que tenemos que trabajar en una educación de calidad para todos, no importa la discapacidad, no importa la situación, no importa el contexto, no importa la religión, es una educación para todos. No sé si alguien quería agregar algo más, voy a revisar las preguntas. Me parece que aquí hay una preguntita de Mabel. Laura, perdón, no me puedo quedar callada con eso que tú acabas de decir. Es que, bueno, yo te lo había dicho y creo que todo el que ha hablado conmigo lo ha escuchado, incluso mis estudiantes los han escuchado. Y es que yo creo que nosotros tenemos que llegar a un momento donde entendamos que no es educación especial, educación inclusiva, es educación y ya. Es una sola educación, una educación para todos. Ese es como el punto donde nosotros tenemos que llegar. Perdón, no me podía quedar allá. Exactamente, no, muchas gracias de verdad, Ana, por aclararlo. Es justamente eso, es educación y tenemos que tener los accesos y como ustedes muy bien lo han planteado, esto simplemente ha evidenciado las carencias que ya venían arrastrándose en el mismo sistema. Mabel Manzano pregunta, ¿dónde se encuentran esos contenidos esenciales? Los contenidos que hablábamos, Cristina. Me imagino que lo van a subir a Educando, porque ya lo han liberalizado bastante. Entonces, yo creo que hay que estar pendiente en Educando para acceder a ellos. De todas maneras, yo creo que tú lo tienes, yo te lo puedo reenviar, pero en Educando estoy casi segura que van a estar. Sí, no los tengo completos. Me parece que me faltan algunos niveles, pero sí, el que quiera leerlo. Creo que van a ir liberándolo. Parece que no hay ninguna otra pregunta. Agradeciéndole a ustedes de verdad el tiempo, los aportes que han dado. Ojalá que este no sea la última vez, al revés, esta es la primera de muchas veces más. Así que de verdad muchísimas gracias por estar aquí hoy. Recordarles que pueden inscribirse al canal de YouTube de la UNFU para poder disfrutar de estos y otros contenidos de interés para todos. En nombre de la Facultad de Humanidades y Educación y de la Escuela de Educación de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, damos gracias por la sintonía y que pasen una feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Bye. Gracias por la invitación. Gracias.